Hola, muy buenas noches a todos los que nos ven aquí en su programa Los Consultores. Y bueno, déjenme presentar a el invitado de honor, el invitado de lujo que tenemos el día de hoy aquí. Yago de Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Elios. Oye, y gracias por esto que estás haciendo. Gracias. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, que trae la agenda llenísima, pero te agradecemos mucho poder platicar con nosotros un poco para conocer sobre todo tu noción de la consultoría y justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Déjame rapidísimo, justamente dar una semblanza tuya, pero digo, obviamente dentro de la entrevista te conoceremos más. Él es Yago de Marta, mejor Media Trainer 2024 bueno, 2023 y 2024, mejor Speech Trainer 2023-2024, ambas de los Reed Awards, celebrado en Cartagena. Yago es el Hall of Fame más joven de la historia que ha tenido la revista Campaigns and Elections, considerado el mejor entrenador de líderes para debate y discursos de Hispanoamérica. Ha entrenado a candidatos en 4 continentes. Destaca su trabajo con Boric, Bukele y Abinader. Es reconocido en el mercado como el mejor entrenador de líderes en América Latina. Le llaman de campañas para hacer milagros en los debates, y vaya que ha hecho milagros. y él es español, residente en México desde hace 13 años. Digo, todo el mundo lo conocemos justamente con este tema, pero nos gustaría saber un poco, Yago, ¿por qué entrar a la consultoría política? ¿Qué fue lo que te llamó la atención a ti? La verdad es que yo no pensaba que uno pudiera vivir de esto. No, yo ni siquiera sabía que uno se podía dedicar específicamente a lo que hago. Piensa que yo hago una cosa súper concreta. Lo único que hago es enseñar a personas a comunicar mejor. Y eso lo hago entrenando. Y entonces, claro, cuando yo hago esto, vivir de esto no era posible. No existía esa actividad. Entonces, a partir de que uno nota que sabe darse cuenta de qué necesitan los demás para comunicar mejor, digo, porque hablar bien no es lo más importante, lo importante es saber qué necesita la persona con la que estás trabajando. Esto es un error común, porque nos encontramos mucha gente que dice, pues yo voy a hacer esto porque se me da bien hablar. Es que no es eso está bien para dar conferencias, pero para entrenar tienes que saber lo que necesitan. Por eso nos encontramos grandes entrenadores de fútbol que no fueron grandes jugadores y son los mejores entrenadores de fútbol, porque saben lo que hace falta para ganar. Esto yo noto que tengo esa facilidad para saber qué es lo que la gente necesita para comunicar mejor, para perder los nervios, para estar más concentrada, para estar más enfocada, para ser más articulada. Y primero fueron favores, luego fueron clientes, luego fueron más que clientes, luego fueron super clientes. O sea, muy arriba. Oye, Yago, y eso es, a ver, es algo muy cierto lo que dices, pero muy pocas veces se menciona, ¿no? Y sobre todo en tema de los candidatos. O sea, una cosa es hablar o leer un discurso y otra cosa es comunicar, Ujú. ¿no? No es ahí justamente lo mismo. ¿Cuál ha sido ahí, por ejemplo, uno de los principales retos que hayas tenido justamente? Bueno, yo es que en ese sentido, piensa que es lo único que hago. Entonces, me encuentro cientos, miles de casos que son diferentes, pero me he encontrado de personas que tenían que hablar con limitaciones físicas, con limitaciones psíquicas, con limitaciones de lenguaje, incluso con limitaciones yo tengo que entrenar en países árabes en los que yo no sé hablar árabe. Entonces, había que encontrar un modelo de entrenamiento que permitiera hacer mejorar a esa persona. Pero desde luego, todo el mundo puede leer un discurso, pero mover a 10.000 personas, mover a 20.000 personas es otra cosa diferente. Todo el mundo puede dar una entrevista, pero mover a millones de personas en esa entrevista, eso es diferente. Entonces, en ese cambio es donde se produce la importancia de lo que yo hago. Es en darles herramientas para que sean animales más fuertes, más seguros, más creíbles, que cuando la gente los escuche perciba algo que les mueve. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, bueno, es que como tú bien comentas, cada persona es totalmente diferente, ¿no? A veces, y justamente se menciona en algunas entrevistas que has comentado, literalmente es como una artesanía,
porque no hay dos personas iguales, ¿no? Hay unos que a lo mejor les falta el tema del tono de la voz, o algunos otros un poco más la expresividad, ¿no? En fin, cada persona es totalmente diferente y aquí lo que tú haces es tratar de sacar lo mejor de cada uno, pero ahora sí que artesanalmente porque no hay dos iguales. No, es que es artesanía, es que literalmente es artesanía. Es que estás trabajando con una arcilla que todas son diferentes y que además tienes que partir de la forma que ya tienen para llegar a la forma definitiva. Porque no te puedes inventar una forma. Tiene que estar relacionada con la forma del punto de partida. Entonces, si nosotros tomamos a una persona, hay que analizar esa persona cómo es y sobre eso sacar el modelo comunicativo que vamos a generar. No nos lo podemos inventar. Si nos lo inventamos, eso es lo que llama, a lo que tienen miedo los candidatos es, oye, no quiero cambiar, no quiero que me cambies. Claro que nadie te quiere cambiar. El punto es que mejores. El punto es que seas una mejor versión de mí mismo. Siendo como eres, pero más seguro. Siendo como eres, pero más concentrado. Siendo como eres, pero más articulado. Siendo como eres, pero más creíble. Ese es el camino que hay que recorrer. Cuando uno recorre ese camino y lo recorre junto a la clienta o al cliente, se llega a algo que sí funciona. ¿Qué problema hay? A veces se les hace actuar. Entonces, cuando actúan, generan un personaje paralelo que es el que va a la entrevista. Y eso se nota porque cuando les golpean, les duele. Y se revuelven cuando les golpean. Les pega aquí abajo. Entonces, una clave para no tener esos problemas luego en entrevistas, en situaciones públicas donde los candidatos se rompen, es que el trabajo esté bien hecho y es como estoy diciendo. Todos estos que tratan de imponer un modelo, luego se les rompen, es normal. Es normal que se les rompan. Ah, y luego hay gente que ya siendo extraordinariamente buenos, quieren entrenar porque quieren ser todavía mejores, porque quieren tener talla de tipo histórico. De esos también hay. Exactamente. Oye, Yago, y volviendo un poco al tema de la consultoría, tú, ¿cuál, desde que empezaste hasta el día de hoy, cuál consideras que ha sido tu principal reto? O sea, el más importante o el más grande que hayas visto tú. En cuanto a reto de trabajo o campaña, Sí, exacto. bueno, mira, Sí, no me gusta mucho. No, a mí no me gusta mucho hablar de las cosas que hago, no. Todo el mundo lo sabe, en el mercado todo el mundo lo sabe, pero hablar yo me parece. eh, para mí hay dos tipos de retos. Uno del que puedo contar lo que tenga que ver conmigo y otro que tiene que ver con el negocio. En cuanto a lo que tiene que ver con los clientes en los que ha habido que entrenar, bueno, como te digo, me he encontrado con gente que decía yo voy a ganar, no te necesito para nada. Me he encontrado con personas en las que la gestualidad no existía, o sea, la gestualidad de brazos y piernas, porque no había brazos y piernas. Me he encontrado situaciones verdaderamente extremas. Me he encontrado tener que hablar con comunidades que no solo no me entendían, sino que no querían entenderme, porque sus códigos eran otros. Otra de las particularidades que tiene un trabajo de tantos años es que uno ha viajado por regiones absolutamente diferentes, por culturas absolutamente diferentes. En unas donde se ríe poco, en otras donde el volumen es muy bajo, en otras donde resuelven las cuestiones a base de la mirada. O sea, hay diferentes componentes y uno tiene que aprender a navegar por todos ellos. Pero tú que, como tu podcast se llama Los Consultores, también hay algo de lo que vale la pena hablar. En cuanto a los retos, uno de los mayores retos que se encuentran todas las personas que te ven, que están contigo en tu asociación, que están cerca de ti, es la comercialización, el cobro, entonces el propio marketing. Hay gente que vende marketing, pero que no saben de marketing hacia sí mismos. Bueno, pues eso también es otro gran reto que yo lo tuve que enfrentar hace muchísimos años, pero que veo que hay gente que lo enfrenta todos los días y con dificultades. totalmente. Y, por ejemplo, ahorita digo, a ti te ha tocado ver como la evolución justamente del tema de la consultoría. Si bien tú estás en una parte, también estás empapado pues de lo demás, ¿no? Y más ahora con las nuevas tecnologías y todo este rollo. ¿Qué crees tú que debe de tener una consultora o un consultor político sí o sí, hablando de hábitos, habilidades, valores? La primera de todas es perspectiva.
primera de todas es perspectiva. Es ser capaz de mirar las cosas desde lejos. Hay una verdadera dificultad en ser bueno cuando se es activista. Es contradictorio en los términos. Cuando uno es activista está demasiado próximo desde un punto de vista físico, desde un punto de vista psicológico, pero peor, desde un punto de vista emocional. Y entonces nos encontramos con que si alguien es activista, va a estar tan cerca de la cuestión que va a perder la distancia que necesita para analizar, para comprender el campo de juego desde lejos. La clave fundamental por la que alguien llama a alguien externo es por la perspectiva. O cuando llegas, Helios, a una campaña o a un gobierno, allí hay personas que saben tanto o más que tú, sí o no. Pero lo que no tienen es la perspectiva. Si pierdes eso, has perdido tu mayor superpoder. Entonces, por encima de todo es la perspectiva. Obviamente, cierta estructura analítica, cierta forma de mirar, una forma de analizar también. Y luego oficio. Esto es un oficio. Y por tanto es algo que se aprende en el taller. Se aprende en el taller. Se aprende haciendo. Y por tanto, las horas cuentan. Y por tanto, el número de peleas cuentan. Y por tanto, el número de peleas por el cinturón cuentan. Cuantas más horas acumulas, cuantas más peleas acumulas y cuantas más peleas por el cinturón acumulas, mejor. Obviamente es mejor. Hay gente que está deseando que le llegue su pelea por el cinturón porque saben que ahí los componentes de la dinámica interna de la campaña cambian. La presión cambia. Entonces, han acumulado horas, sí, pero necesitan esa pelea por el cinturón. Entonces, todas esas variables importan. Por eso hay gente que dice, oye, yo que sé, alguno de los estrategas, ¿no? Es que ha ganado tantas cosas, pero no funciona. Tiene muchas horas y muchas peleas a la espalda y muchas peleas por el cinturón. Eso es un valor inigualable. Exactamente. Yo creo que sí es de las cosas que más importancia tienen, sobre todo porque no es lo mismo estar desde el escritorio, ¿no? Total. Oye, amigo, y a ver, le he hecho la pregunta a todos los que nos acompañan aquí. De repente nosotros trabajamos en campaña como cuando están en gobierno. También tú has trabajado inclusive hasta con CEOs para entrenarlos en la forma en cómo hablar y todo este tipo de cuestiones. ¿A ti qué es lo que te gusta más, trabajar en campañas políticas o ya estando en gobierno? A mí me gusta estar con gente ambiciosa desde un punto de vista humano, gente que quiere mejorar. Donde me la encuentre, ahí es donde me gusta. Pero tiene que ser gente que tenga una aspiración grande, que les mueva, que sean capaces de sacrificarse una hora más para mejorar, que sean capaces de volver a repetir para mejorar. Cuando te encuentras con gente así, es evidente que es el campo perfecto para cualquier persona que se dedique al desarrollo de las personas. Esas personas te las encuentras en gobierno, te las encuentras en las empresas, te las encuentras en las campañas y a veces te las encuentras en los cursos también, claro que sí, muchas veces. Exactamente. Y a ver, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, que has trabajado con diferentes personalidades, ¿cuál considerarías o qué es lo que debe de tener una persona para ser un líder? Como bien dice en tu eslogan en tu página. Mira, desde un punto de vista del trabajo que hago, Ujú. consiste fundamentalmente en hacerlo suficientemente denso en energía como para que tengas que voltear a verlo. Y esto no, denso en energía suena como mágico, no. Es que él esté tan seguro, tan sólido, tan firme, como para que cada vez que diga algo suene creíble, suene a verdad, suene a certeza. Porque hay muy variables, ¿sabes? Para el liderazgo. Aquí estamos hablando de algo concreto y es cómo les ayudamos desde el discurso público, en un discurso de 20.000 personas, ¿cómo hacemos para liderar a esas personas en ese discurso? Pero hay 1.800 maneras de liderar también. Entonces, ¿pero cómo hacemos para que eso suceda delante de 20.000 personas? Bueno, delante de 1.000 personas, tengo que escuchar a esa persona y sentir que tiene valor él, que tiene valor lo que dice,
que tiene sentido para mí, que me toca, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi cambio, con mi proceso, que me lleva a algún lugar, que me sirve para algo, que me es útil, que me anima, que me refuerza, que me une con los que tengo al lado, pero me hace sentirme suficientemente único como para seguir escuchándole. Bueno, como veis, son 800.000 cosas, pero todas se dirigen a que ese grupo lo miren y hagan así, con asentimiento. Ese es el objetivo de todo esto. Y que puedan dar un paso y seguirle. Hay muchos que, bueno, a mí me ha tocado trabajar con algunos candidatos que inclusive me dicen, es que yo no nací como para dar discursos, yo no nací bueno para la oratoria. ¿Una persona es buena, o sea, se nace siendo buen orador o se hace? Es que nadie nace siendo buen orador. Yo he estado varias veces en una sala de partos donde están los niñitos en las cunas y no vi ningún niñito hablar, no vi a ninguno hablar, con lo cual no sé cómo es eso de nacer con la habilidad. Lo que sí se da es, hay ciertos componentes genéticos y ciertos componentes en la socialización temprana que configuran al orador. La, la que sucede en el momento genético, la cuestión genética, es, por ejemplo, la facilidad para el lenguaje. La facilidad para el lenguaje o la articulación del lenguaje, hay gente que tiene más facilidad. Ahora, es lo mismo si a un candidato tuyo, Helios, lo criaron a gritos que si lo criaron con abrazos y con besos. Sí, no, totalmente. Esa persona cuando tenga 30 años, ¿cuál va a ser su relación con los demás? Bien. Es lo mismo que le contaran cuentos ricos en imágenes cuando era pequeño, que le contaran fábulas, que le contaran leyendas, que no haberlo hecho. Es lo mismo. ¿Va a ser el mismo orador? No, Es lo mismo si le hablaron con un lenguaje rico, con metáforas ricas, que si le hablaron en un lenguaje pobre y sin apenas metáforas. Es lo mismo. sí. Es lo mismo si aprendió a quererse por lo que es, que si aprendió a quererse por la opinión de los demás. Bueno, lo que estoy diciendo aquí es que en la socialización temprana, que es el proceso de educación temprana, que son los primeros años de desarrollo de una persona, ahí es donde se configura el orador. Si alguien ha sido educado y tiene una base genética mínima adecuada y ha sido bien formado durante su edad, muchas veces sin darse cuenta los papás, cuando llega a la edad adulta, ese niño se pone delante de gente y no le importa lo que opinen los demás. Él es consciente de lo que sabe y de lo que no sabe. Es capaz de ordenar su cabeza con claridad, sus ideas con claridad. Con lo cual no tiene la necesidad de estar pensando en muchas cosas para ver cómo las ordena. Lo tiene claro. Tiene un comportamiento físico abierto y un comportamiento físico sólido porque le enseñaron a estar seguro. Esa persona va a hablar bien o va a hablar mal. Va a hablar perfectamente. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Consiste en que hay personas que todo ese proceso de socialización temprana no se dio y, por tanto, hay que enseñarle aquellos elementos que faltan y aquellos que, aunque lo tuvieron, como están en el momento más competitivo de la vida, que es una elección presidencial, quieren ser mejores y se les enseña. O, por ejemplo, tú puedes ser muy bueno hablando, pero el debate es un juego específico. El debate televisado es un juego específico. Entonces, en ese juego específico, con esas cualidades específicas, con esa necesidad mediática específica, se le enseña a jugar. Aunque hable muy bien. Confundir, habla muy bien con sabe jugar a un juego específico es otra cosa diferente también.
Es que ahí, por ejemplo, lo que comentas es muy importante porque también no es lo mismo un discurso, ¿no? Un meeting político a un tema de una entrevista o un debate televisivo, ¿no? Ahí son diferentes como herramientas que tienes que utilizar. Son juegos diferentes. O sea, el animal es el mismo, el jugador es el mismo, el tipo de jugador es el mismo, pero el juego es diferente. Hay que manejarlo diferente. En el discurso es una batalla individual con uno mismo, tiene que ver con la ordenación de la información, con el nivel de energía, con el nivel de proyección, el nivel de control y afecto con la gente. Y en el debate hay una contraposición continua de imágenes, que no argumentos, cuidado con esto, son imágenes las que se contraponen. Y entonces hay que contraponer las imágenes mejores frente a las imágenes que recibimos. Exactamente. Oye, y has comentado algo en las últimas entrevistas que has dado que me interesa muchísimo sobre el tema de liderazgos jóvenes. ¿No? Que justamente de repente vemos algunos jóvenes que están emergiendo en diferentes países de Latinoamérica, pero traen esta vieja escuela de la oratoria, ¿no? Y como que se, se encierran si se ven demasiado rígidos o hablan como políticos viejos, ¿no? Y es algo que tú comentabas, sobre todo el tema que no pueden caer como en ese personaje, ¿no? De viejos políticos cuando son jóvenes liderazgos. Ahí tú Bueno, es cómo lo que, ves. a ver, la cuestión es la siguiente. Adiós. Cuando un joven quiere comunicar, tiene que ser él. Pero eso de decirlo es más fácil que hacerlo. En cada campo en el que alguien está, hay un proceso de reflexión consciente o no consciente en el que la persona comienza a pensar, ¿cómo creo que la gente espera que yo me comporte? ¿Cómo creo que la gente espera que yo me comporte? No es cómo debo comportarme, es cómo creo que la gente espera que debo comportarme. Cuando uno se encuentra con ese problema, eso significa que hay una distancia entre mis acciones y esa expectativa, por naturaleza. Y ando continuamente, y esas personas tratan de saltar continuamente entre lo que son y esa expectativa que ellos han inventado. ¿Ok? Y van saltando. Eso genera contradicción. Esas personas, eso genera inseguridad, eso genera tensiones. Esto es así. Ahora, los jóvenes cuando nos meten en esto, pues busquen ese cómo pienso que la gente espera que me toque comportar. Bueno, pues a ver qué referencia tengo. A mucha gente le pasa en otros ámbitos que como no tienen referencias dicen, bueno, pues voy a hablar como los periodistas de la tele. Y luego se dan cuenta de que los periodistas de la tele hablan cantando, muchos de ellos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues esto no me funciona, ¿no? O intentan hablar como Steve Ballmer. Y cuando se ponen a hacer Steve Ballmer se dan cuenta que su nivel de energía no da para eso. Bueno, en política se fijan en esos políticos mayores. Unos políticos mayores crecidos en un contexto que nada tiene que ver con el actual. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Imitan fundamentalmente los gritos y los amaneramientos, los gestos. Pero ¿de dónde se derivan eso? ¿De dónde se deriva todo eso? Se deriva de un entorno no competitivo, donde lo que hay que hacer es una muestra continua de autoridad. Entonces, grito, grito, grito. Entonces, ¿y por qué funciona? ¿Por qué funcionaba? Hay gente que dice, es que lo que funcionaba antes no funciona ahora. No es exactamente cierto. Si tú estás en un desierto pasando sed y yo te doy un vaso de agua con tierra, ¿te lo vas a beber o no? Te lo vas a beber, te lo vas a beber. Pero, pero si después de eso nos vamos a un lugar donde hay más opciones de agua, no te vas a beber mi agua. Decir que antes funcionaba mi agua y ahora no, es no entender absolutamente nada. La cuestión es que antes no había un entorno competitivo y ahora hay un entorno competitivo.
Y cuando hablo de un entorno competitivo, no me estoy refiriendo desde un punto de vista político, porque un entorno competitivo político, de alguna forma, ha ido habiendo siempre en los diferentes momentos de la historia. Más o menos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un entorno competitivo desde un punto de vista comunicativo. La pregunta clave aquí es, ¿por qué yo debo emplear 30 minutos, una hora de mi vida en escuchar al político en vez de estar mirando TikTok? Esa es la pregunta que hay que responder. Y esa es la verdadera competitividad. Si yo me limito a gritar así, ¿me van a mirar en vez de mirar TikTok? Sí, No, no. no. Ese es el entorno competitivo y eso es lo que ha cambiado. Por eso no es que antes funcionara, es que antes no había un entorno competitivo, no había en lo que elegir. Lo que hacía el político era uno de los mayores estímulos comunicativos que había en la sociedad. Había una televisión, dos televisiones. Ahora hay 800.000 cosas que la gente puede acercarse, que puede mirar. Sí. Entonces, la cuestión que tiene que pensar el político joven es, ¿por qué imito un modelo comunicativo de un entorno no competitivo? ¿Por qué? Los coches americanos eran de una forma, mientras que no hubo competencia y no hubo entrada de modelos del exterior. Pero conforme empezó la entrada de modelos del exterior, cambió. Mientras tanto, más o menos eran todos iguales, más o menos se replicaban todos. Pero de repente todo fue muy rápido. Ah, no, es que cambió la historia. No, no. Es que no se convirtió en un mercado competitivo. Entraron más elementos a jugar. Y por tanto, los coches tuvieron que empezar a cambiar. Ahí sí tuvieron que empezar a cambiar. Mientras tanto, tú consumes lo que hay. Tú consumes lo que hay. Exacto. Y justo en el tema de comunicación, o sea, una cosa es como hablar y ya, pero no comunicar. O sea, comunicar y solamente hablar por hablar, pues es diferente. Ahí en ese sentido, en la forma en cómo comunicas, tu metodología justamente va enfocada a crear eh, como la seguridad, la confianza o la confiabilidad, ¿no? De las candidatas o de los candidatos. De repente hay algunos candidatos que dicen, no, es que mejor prefiero pagar más publicidad, ¿no? Que algún entrenamiento o que alguna especialización de la consultoría. Pero todo es un engranaje, ¿no? Si no comunicas bien, si no comunicas, mejor dicho, pues aunque le metas muchísima publicidad, no va a funcionar porque no estás comunicando correctamente. Tú ahí, por ejemplo, ¿cómo has lidiado de repente con ese tipo de personalidades? Yo dejo que hagan lo que les dé la gana. A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Si quieren entrenar, que entrenen. Si no quieren entrenar, que no entrenen. Ahora, otra cosa son los hechos. Cuando se habla de buen candidato o mal candidato, fundamentalmente se están refiriendo a la capacidad de comunicar del candidato. Y si eso es así, entonces es infinitamente importante la comunicación del candidato. Infinitamente importante. ¿Hay cosas más importantes? Sí. Pero la comunicación del candidato es tremendamente importante. Se acaba definiendo, no, es que no era buen candidato. Y así la gente explica las campañas, ¿eh? No, es que no era buen candidato. Es que yo lo hice muy bien, dice un estratega, pero es que no era buen candidato. Pues se está refiriendo a es que no comunicaba bien. Entonces, que hagan lo que les dé la gana. Pero es evidente que es tremendamente importante, ¿eh? Ahora, a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Si no estoy con uno, estoy con otros. A mí que me da igual. Y si tienes que explicarle a alguien algo tan sencillo como esto, pues el problema lo tiene él, no tú, evidentemente. Pero es que Exactamente. además, hablar bien es la única habilidad que se llevan puesta. Lo único que se llevan puesto. Lo único que se llevan puesto. Los carteles de la calle no se lo llevan puesto. El cómo hablan se lo llevan puesto. Bueno, pero que no quieren, me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo entiendo. Hay gente que no quiere ir al gimnasio. Hay gente que no quiere leer. Hay gente que no le gusta ir al médico. Hay gente que no le gusta entrenar su comunicación. Yo no voy a ser su mamá para explicarse lo que tienen que hacer con su vida y lo que significa ser responsable en su vida. No, en absoluto, en absoluto. Es una cuestión de entender las necesidades de una campaña y entender que
esto, como en la Fórmula 1, todo gira en torno al piloto. Y el piloto es el candidato o la candidata. Si el piloto o la candidata es mal candidato o mala candidata en términos comunicativos, pues va a ser un problema para todos. Igual tendrían que haber puesto otra acción, pero que hagan lo que quieran. Exacto. Oye, amigo, y ahora con toda esta nueva parte de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y este tipo de cuestiones en general, ¿tú cuál considerarías que es el reto de la consultoría hoy en día? No, no sé si tiene que ver con la tecnología. O sea, con la tecnología hay una cuestión y es que no sabemos cómo van a ser los empleos en 15 años. No lo sabemos. Y uno de los grandes fallos de los políticos es cuando se ponen a hacer de adivinos. Y uno de los grandes fallos de los consultores políticos es cuando se ponen a hacer de hombres y mujeres del tiempo o de astrólogos diciéndonos el futuro y diciéndonos un día que va a ganar Kamala y al día siguiente explicarnos por qué ha ganado Trump. Bueno, pues ese es uno de los grandes vicios y de los grandes pecados. Entonces, no te voy a decir cómo es el futuro porque no tengo ni idea y creo que debemos comenzar a asimilar que no tenemos ni idea cómo va a ser el futuro y que caer en ser futurólogos es uno de los mayores errores y mayores golpes que nos podemos dar a nosotros mismos. Ahora, en cuanto a retos, esto sí lo podemos decir. ¿Qué retos tenemos? Bueno, pues los retos que tienen que ver con abrirnos hueco en el ruido. Lo he dicho antes. Sí, El entorno cada día es más competitivo desde el punto de vista real, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista comunicativo. ¿Cómo te abres espacio en el ruido? ¿Cómo te abres espacio en la tormenta? ¿Cómo te abres espacio cuando la gente tiene cosas más interesantes en las que pensar? Cuando estás viendo 3 series a la vez en Netflix, eres más interesante que la serie de Netflix. ¿Cómo haces para abrirte hueco allí? ¿Cómo haces para abrirte hueco en una sociedad que cada día lee menos la prensa, que leen los titulares y ya, que hacen como que leen, pero no la leen? Pero ni los jóvenes ni los mayores ya no leen los artículos completos. Como el artículo no esté bien escrito al principio, lo dejan. Entonces, si tu gran frase estaba en la segunda mitad del artículo, ya no sí, apareces, ya no te leen. Entonces, el reto es ese. El reto es cómo un espacio de lo social que ha ido perdiendo relevancia porque tiene menos significado para la gente, mantiene un peso dentro de una tormenta comunicativa. Y esa es la clave de esta cuestión. Por tanto, es una cuestión estrictamente comunicativa, estrictamente comunicativa. Entonces, en exacto. ese sentido necesitamos mejores comunicadores, obviamente, mejores contenidos, más llamativos, más bonitos, más relevantes y mejores vías de llegada. Mejores vías de llegada. Hay gente que lo está haciendo muy bien en TikTok, pero estamos viendo que una gran mayoría no saben jugar a eso. No saben jugar a eso. Incluso hay gente que sabe jugar en eso en una campaña, pero en la que en el siguiente no, porque dependen de las cualidades de su candidato. Bueno, entonces, estamos dándonos cuenta de que en este periodo de cambio tan grande, el one trick force no funciona. O sea, necesitamos mucho más que eso. Necesitamos un sistema que repetidamente se abra hueco entre el ruido. Y en gran medida pasa por la relevancia. Y en ese sentido, en la relevancia, ese sí es político. Ese sí es político. Sí, como bien comentas, yo creo que el tema del ruido, y más ahorita con las redes sociales y demás, pues tenemos muchísimos más impactos al día una persona normal, ¿no? Que como antes, que nada más era televisión o radio o prensa. Entonces ahí sí es importante saber comunicar correctamente para que le llegue al ciudadano justamente esta parte. Es que si no, ni te miran. Es que si no, ni te Exacto. miran. Es que antes te miraban y tenías que ver si lo hacías bien o mal. Ahora es que ni te miran. Es que ni existes. Es que puedes pasar una campaña entera en un país y no saber que ha habido elecciones. Es que Sí, puede pasar exacto. eso.
Bueno, no es que pueda pasar, es que pasa. Es que pasa. Tú pasas 4 meses y ni enterarte, ni ver publicidad política. Si la ves, como si ves publicidad de una impresora. Ujú. Igual. Y en muchos de los lugares, ni siquiera las conversaciones con la gente tienen que ver con la campaña. Claro que no. Pero claro que no. A la gente no está en eso ni le interesa. Y ¿sabes qué? Que me parece muy bien y lo entiendo. El problema es del político y del consultor, no de él. Él tiene muchos problemas, ¿eh? Tiene que pagar su casa, tiene que pagar la escuela, tiene que pagar los invitados. ¿Quién le puede decir que tiene que ver qué? ¿Que tiene que informarse de qué? Sí, exactamente. La obligación es al contrario. Justo, por ejemplo, acá en México, ¿no? Estaba un reality show y se hablaba más del reality show que de las campañas políticas, ¿no? De las propuestas o todo ese tipo de cuestiones. Oye, amigo, y para ir cerrando, me gustaría que le pudieras decir a las candidatas o las próximas y próximos candidatos que pudieran hacer como para mejorar y vean que con algo sencillo pueden mejorar y que vean la importancia justamente de esto, de la comunicación. Yo no quiero que vean la importancia de nada, que hagan lo que quieran, que hagan lo que les dé la gana. Pero si podemos darles algo que les pueda servir, no para que se den cuenta de nada, sino que les sirva, es la práctica deliberada. En vez de ir a las entrevistas por ir y salir y que alguien te diga, has dado los 3 mensajes, muy bien, que antes de ir planifiquen cuándo, en qué momento van a colocar qué imágenes y con qué comportamiento y qué sentimiento van a despertar. Y al salir de allá, evalúen eso, que lo evalúen esa persona. Si eso lo hacen repetidamente, es evidente que van a mejorar. ¿No van a poder tener el gran salto? No, porque eso falta un cambio de conducta, eso falta entrenar. Pero es un gran cambio si uno es capaz de verse críticamente en busca de la mejora. Es decir, establecer objetivos y medir la consecución de los objetivos y repetirlo. Perfecto. Y por último, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a estas personas? Hay muchos jóvenes que también de repente nos están viendo que están interesados en entrar al tema de la política y al tema de la consultoría. ¿Qué les podrías, pues alguna recomendación o qué les podrías decir a ellos? Que les diría que se preparen, que es una selva, que es algo así como una peli de piratas. Es complicado, porque es un juego que lo aprendes conforme juegas. Y es un juego que cambia cada vez que lo juegas. Por lo tanto, no hay un libro de instrucciones, no hay una colección de libros que te marquen ese camino. No existe. Es un juego que cambia cada vez que lo juegas. Que piensen que están seguros de querer hacer esto. Uno tiene que estar seguro de querer navegar en un lugar tan complejo. Ahora, cuando lo están haciendo es muy disfrutable. Sí sobreviven, ¿eh? Sí sobreviven. Porque conozco decenas y decenas de casos que aparecen y desaparecen. Decenas y decenas y decenas de casos, por no decir más, ¿eh? Es, es tremendamente complejo y hay muchísima entrada de personajes nuevos y por lo tanto, como en todas las películas con personajes nuevos, significa que la mayor parte de ellos van a morir, ¿no? Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindas. ¿En qué redes sociales te podemos seguir para Mira, que que puedan... debía haberlo puesto aquí, perdón. Mira, @Yago de Marta, Marta sin H, @Yago de Marta. Genial, gracias. Gracias. Perfecto, ahí lo que... En Twitter, en Instagram, Facebook también. Y allí bueno, antes compartía más que ahora. Antes compartía más que ahora. Pero igualmente es un sitio donde podemos estar en contacto y donde
respondo y donde me gusta estar en contacto con, vamos, con las personas que están interesadas en la comunicación. Y también vamos a poner aquí tu página de internet, ¿no? Para los que estén interesados, También, también puedan ahí www.yarodemarta.com en la página de internet o en redes sociales para que puedan seguirlo y puedan estar también en contacto justamente con él para lo que se avecine. Ya saben, si quieren comunicar bien sus logros, trabajan mucho, pero no saben comunicar, no sirve de nada. exacto, así pasa, así pasa. Exactamente. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo valoro muchísimo. Te agradezco también que compartas con todas las personas que nos ven aquí estos, pues justamente estos comentarios, estas experiencias, que creo que alguien de tu nivel pues, nos hace aprender más, nos hace justamente saber un poco más sobre este tema de la consultoría. Ustedes que ya tienen más tiempo, que tienen más logros y que queremos también estar ahí en un futuro. Muchísimas gracias, Elios. Gracias por esto que estás haciendo, por este esfuerzo que haces por compartir y divulgar, por esta vocación que tienes por compartir con los tuyos y con los nuevos. Gracias de parte de aquel que un día fue nuevo. No, muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias a los que nos vieron en vivo por nuestras plataformas o también para los que nos van a ver ya grabados en las plataformas. Les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente emisión. Cuídense mucho y que tengan muy buena noche. Nos vemos.